¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo. Un placer que estés revisando este tip de poder, un tip de poder rápido para que lo implementes, ¿sí? Vamos a tocar ahora un tema muy importante, sobre todo que invita mucho a la reflexión. El tip que traigo a continuación lo tomo del libro Loser Think, lo podemos traducir como pensamiento perdedor. Al momento de estar haciendo este contenido en particular, el análisis de este libro aún no está liberado. Lo vamos a colocar en la terna, si es que independientemente de cuando revises este contenido, lo colocaremos en la terna y si esto es de tu interés, entonces vota para que este libro gane. Loser Think lo podemos traducir, como te dije antes, como pensamiento perdedor y su autor es Scott Adams. Un poquito en contexto, déjate pongo. Es importante que sepas que Scott Adams es el creador de esta historieta cómica Dilbert, muy famosa en el mundo empresarial. Y ya en el canal encuentras precisamente el análisis del libro que él tiene, que se llama Cómo fallar en casi todo y aún así seguir triunfando en grande. Y hasta ahí, pero este es otro libro donde quiero profundizar en un tema bastante interesante. Este autor es un caricaturista, ¿no? Entonces tiene un cierto estilo de humor para decir las cosas, pero aquí nos invita mucho a la reflexión. Este libro en general nos habla precisamente de lo importante que es tener un pensamiento que se enfoque hacia lo productivo y no se llene de cosas pues, que al final no le generan, ningún tipo de beneficio. Y uno de los puntos que habla el libro habla sobre el futuro. Y dice que el futuro no es tan malo como piensas. Así, en términos generales. ¿Y por qué menciona esto? Si tú analizas lo que sucede en el mundo, la coyuntura mundial, política, ecológica, económica y demás, pues pareciera que todo está mal, ¿cierto? Pareciera que cada vez va a ser más difícil, que la cuestión de la automatización se hace presente, inteligencia artificial, algoritmos, van a reemplazar de alguna manera a los empleados en sus puestos, en fin, es como una visión un poco apocalíptica, ¿no?, de las cosas, pero el autor nos lleva a reflexionar sobre esta cuestión y menciona algo muy interesante, y es que nosotros es precisamente en los momentos de adversidad cuando sacamos lo mejor que tenemos, ¿sí? Y algo que también quiero profundizar es precisamente en lo importante que es comprender este punto. ¿A qué voy? Normalmente cuando las cosas van bien, nos relajamos. Cuando las cosas van bien, entramos en zona de confort, por lo general. Entonces, cuando empiezan cosas fuera de nuestro control, es cuando nos empezamos a preocupar. Y esta preocupación nos lleva muchas veces a tener pensamientos poco productivos. ¿Qué sucede? El autor manifiesta, por ejemplo, qué sucederá cuando las máquinas o los robots o la inteligencia artificial empiece a reemplazar los puestos de trabajo. ¿Qué sucederá cuando el calentamiento global empiece a hacer estragos en el mundo? ¿Qué sucederá con los alimentos? ¿Qué sucederá a lo mejor en la coyuntura política económica? Entre otras cosas. Y el punto central donde todo esto quiero profundizar es que el futuro no es tan malo como podrías pensar. Y la cuestión de esto es simplemente porque nos lleva a generar nuevas alternativas, nuevas soluciones. Sí, es verdad, la inteligencia artificial, la automatización va a mejorar mucho o por mucho los procesos donde los errores humanos se hacen presentes, pero eso nos va a llevar precisamente a generar nuevas oportunidades, nuevos esquemas, quizá empleos que en este momento no existen, quizá otro tipo de posibilidades. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Richard Branson? Richard Branson, el emprendedor, ¿no?, el emprendedor disruptivo, el dueño de Virgin Records, Aerolíneas Virgin, entre otras cosas. Él genera de alguna manera concursos o apoyos a personas que logren erradicar algún problema. Un caso común viene siendo la cuestión de un aire acondicionado económico, por ejemplo, que sea muy accesible, o cuestiones de energía, de tal manera que cualquier persona no tenga que estar sufriendo precisamente por los estragos del calentamiento global. Por decirte un tema, ¿no? Es decir, se abren oportunidades donde va a cambiar precisamente el mundo donde vivimos. Decía por ahí Neil deGrasse Tyson, ¿no?, cómo dejamos de soñar. Se acabó la cuestión del futuro. El mañana se perdió simplemente porque dejamos de soñar. Dejamos de pensar más allá de lo que viene siendo la realidad en la cual nos encontramos.
Y por eso este autor menciona que el futuro no es tan malo. El pensamiento perdedor lleva a pensar, valga la redundancia, que las cosas están mal y que no hay mucho que hacer. Un pensamiento fatalista, catastrófico, donde mejor no hay que hacer nada porque de todas maneras las cosas ya están mal. Es ahí donde unos pocos empiezan a destacar sobre el resto. Es ahí donde unos pocos que empiezan a proponer generan un resultado diferente. Es ahí donde unas pocas personas simplemente pueden apalancarse de algo o de un mal generalizado. Y esto lleva precisamente a plantearlo a cualquier situación donde tú estés, ¿sí? Quiero que lo lleves a cualquier aspecto de tu vida donde quizá estás en una zona de confort o quizá hay momentos complicados, pero la cuestión, como decía Albert Einstein, la solución a un problema no puede darse al mismo nivel donde el problema se genera. Si tienes algún problema económico, algún problema de pareja, algún problema social, algún problema en tu trabajo, etcétera, pues quizá lo sigues teniendo porque no has tenido un pensamiento disruptivo al respecto o simplemente porque dentro del mismo entorno del problema quieres generar la solución. Y eso muchas veces no sucede. Hay cosas que van a estar fuera de tu control. Eso implica hacer cambios más disruptivos. Necesitamos comenzar a pensar fuera de la caja y comencemos, a plantear este nuevo tipo de esquemas y situaciones. Recuerda, el futuro no es tan malo como podría ser, pero depende de nosotros la solución que vayamos a implementar. La adversidad está en todas partes, la tragedia está en todas partes, los problemas están en todas partes, pero dependerá de nosotros la forma en la que podamos afrontar tales situaciones. Recuerda, muchas veces tenemos que salir de este pensamiento estático, tenemos que romper la caja donde se encuentra quizá nuestra capacidad de pensamiento y empezar a idear situaciones que quizá en este momento no existan, pero ¿por qué no podrían ser una alternativa interesante? Es importante pensar más allá de lo que el entorno nos dice y sobre todo no basarnos simplemente en lo que otras personas u otro tipo de noticias u otro tipo de hechos nos dicen cómo son las cosas. El pensamiento perdedor que menciona el autor aquí también es precisamente eso, cómo nos basamos en hechos y entonces dejamos de generar cosas nuevas. O pensamos que si algo funcionó en el pasado, va a funcionar ahora. O que si algo no funcionó en el pasado, entonces tampoco va a funcionar ahora. Es decir, damos por sentado muchas veces este tipo de esquemas y nos lleva precisamente, en lugar de tener un pensamiento proactivo, productivo, nos lleva a un pensamiento totalmente perdedor. Dime qué opinas, dime cómo piensas implementar ese tipo de pensamiento y sobre todo el futuro, o más bien cuál es la visión del futuro que tú tienes. Porque recuerda, al final el futuro no es tan malo como podrías pensar. Soy Domingo y te recuerdo, este fue un tip de poder para que lo implementes de ya. Y antes de irme, no lo olvides, está el programa Principios Experto, donde te voy a mostrar los diversos principios que he incorporado en mi vida, sobre todo, y que sigo incorporando de hecho, y sobre todo que te van a ayudar a ajustar ese estado mental para ser una mejor versión. Si confías en lo que te digo, si te gustan los contenidos, sobre todo quieres saber pues, cuáles son esos patrones de comportamiento que sigo para generar estos y otro tipo de esquemas, sobre todo también no nada más en la cuestión online, sino que también fuera de ella. Te invito a que por favor profundices, dale una oportunidad. Recuerda que el primer principio es gratuito y sobre todo puedes empezar a ajustar ese estado mental para ser una mejor versión. Soy Domingo y te veo del otro lado.